Doctor, no se escucha. ¿Verdad? No se escucha, doctor. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, Sí. Muy bien. Entonces les contaba bueno, estas pellejerías las vamos a pasar mientras que decidimos en la facultad si vamos a comprar este software o vamos a ocupar otro. ¿Ok? Bueno, para los que tienen prisa, no se preocupen que lo que queda es poquito. Aquí, bueno, lo que les quiero mostrar es el glande del clítoris, el prepucio del clítoris, el orificio uretral y básicamente lo que es el vestíbulo, que es la parte inicial de lo que es la vagina. Esto es importante que lo tengan claro porque cuando veamos pacientes con prolapso o con defectos anteriores o posteriores, esta anatomía no se va a ver así tan conservada. Y también es importante que lo reconozcan bien desde el punto de vista anatómico, porque cuando tengan que hacer los peritajes, que muy probablemente si alguno de ustedes va a ser general de zona, tengan que hacerlo, van a tener que revisar en los pliegues áreas de trauma, escoriación, en zonas de manipulación, equimosis, etcétera, que los puede llevar a un diagnóstico claro de lo que pudo haber sido un acceso carnal violento o un abuso sexual. Ojo con eso, que esa es la importancia que radica este tipo de charlas. Bien, continuemos entonces. Aquí básicamente para mostrarles lo que es la estructura clitoridiana, ustedes se dan cuenta que si lo llevamos de forma esquemática, vemos que el clítoris también tiene una estructura similar u homóloga a lo que es el pene del varón, con la presencia de un glande. Ahí ustedes ven lo que es el esbozo, se hace como la gráfica de lo que es a nivel del varón, el capuchón del glande, del glande del clítoris, que podría ser muy parecido, similar a lo que es el prepucio, y también está el cuerpo cavernoso y la raíz. Entonces, habitualmente el clítoris es relacionado con placer, pero ustedes también deben darse cuenta que es una zona súper erógena que puede llegar a medir hasta 2 centímetros y tiene una conexión directa con la rama del pubis por los pilares. Es importante porque eso es una zona súper sensible y que se puede ver expuesta incluso a infecciones. Con esto de la moda de los piercing y todo ese tipo de cosas, hay mujeres que manipulan su clítoris y posteriormente se ven enfrentadas a lesiones serias, a infecciones, etcétera, que nosotros tenemos que abordar. Hemos tenido casos en los que no hemos podido ni siquiera retirar elementos extraños de esa parte y hemos tenido que hacerlo lesionando el clítoris. Entonces, ustedes tienen que observar esto. Bueno, el vestíbulo, ya les había dicho, está comprendido entre los labios menores, se limita por la línea de Hart lateralmente y por el anillo menial, a nivel menial. Y la línea de Hart básicamente delimita los cambios epiteliales del epitelio escamoso estratificado queratinizado al que no es queratinizado. ¿Cómo determinamos nosotros esta línea de Hart, que es la que la que ven ustedes aquí? En lo que es epitelio queratinizado y no queratinizado. Ay, esperen que me fui un poco. Queratinizado y no queratinizado. Básicamente es importante de tener en cuenta esta línea, sobre todo en este sector, cuando nosotros vamos a realizar la episiorrafia, para que tanto la mucosa del epitelio, o sea, el epitelio mucoso, como el epitelio escamoso estratificado, queratinizado y no queratinizado queden juntos, porque si nosotros suturamos de forma desordenada esto, podemos llegar a generar cicatrices queloideas, dolor crónico, incluso pólipos de la cicatriz que van a generar dolor durante el coito, que es lo que conocemos como dispareunia. Aquí les estoy mostrando básicamente dónde está la glándula de Bartolino. Si bien la foto no es muy buena, ustedes pueden ver con respecto a la ubicación la diferencia que hay entre la glándula de Skene
y la uretra, vean la proximidad que hay entre una y otra y miren la distancia que existe entre la glándula de Bartolino. Recuerden que hay una de cada lado. Aquí se ve un poco mejor lo que es el cuerpo del clítoris, el capuchón del clítoris y el clítoris como tal. Bueno, ahora ya pasamos a lo que son los genitales femeninos internos. Aquí ustedes ven la porción distal de la vagina, vemos lo que es el cuello con su orificio cervical externo, su orificio cervical interno, la zona de transición, el músculo miometrial, la cavidad endometrial, vemos el el útero como tal, con su cervix, con su istmo, su cuerpo, su fondo, los cuernos, uno de cada lado, lo que son las trompas uterinas, el mesosalpinx, el ligamento útero-ovárico, el ovario, y aquí vemos un folículo de Graf que recién está emergiendo. ¿Ok? Doctor, Dígame, doctora. em, ¿la glándula de Skin secreta lo mismo que la glándula de Bartolino? ¿Perdón? ¿Se qué? ¿Se crean? No, cada una tiene una secreción diferente, pero unas tienen, sobre todo las glándulas de skin, tienen más contenido de sustancias citoquímicas, mientras que las glándulas de Bartolino principalmente son de secreción de mucus y sebo para la lubricación genital. Ya. Bueno, aquí Doctor, ustedes están, dígame, una consulta es que, bueno, tenía entendido, no sé si así, si me puede decir, dígame, que doctora. las glándulas de skin cumplen como una función Oh, como muy parecida como el elemento como prostático, o sea, como el líquido prostático. como el líquido seminal, mira, lo que pasa es que ambas tienen secreciones, pero lo que está descrito es que las glándulas de skin tienen sustancias como más bactericidas, por llamarlo de alguna manera, y se encargan básicamente, ustedes saben que la protección de la uretra femenina es más deficiente que la masculina, porque solo se protege, la uretra distal se protege por las carúnculas uretrales, mientras que la uretra femenina pues está cubierta parcialmente y durante mucho tiempo por el escroto, perdón, por el prepucio. Entonces, en este caso, la glándula de Skin lo que hace es eso, como medida de prevención, aparte que anatómicamente ustedes saben que la uretra femenina es más corta, ¿ok? Entonces eso Claro, hace que sean más susceptibles a infecciones por migración. Y esa es una de las funciones de las glándulas de Skin. sí, pero con respecto a lo que es como parecido como Lo que pasa, al sí, lo que pasa es líquido que prostático. la próstata como tal libera Ujú. muchas sustancias, glicoproteínas, proteína C ácida, etcétera, y tienen el líquido que secretan es similar, pero no es idéntico. Sí, pero contribuirían como a Claro, darle como una es especie una de función, protección al sí, espermio, ju- ¿no? o sea, con respecto a la de las glándulas, ¿me está hablando de las de esquina o de las prostáticas? No, las de skin. Sí, en este caso no estamos hablando de espermio. Lo que pasa es que, mira, recuerda que, o sea, no quiero que confunda los dos conceptos. El espermio, cuando ingresa en la vagina y va a atravesar el cuello del útero, la Ujú. protección no es una protección, es la etapa de capacitación espermática se da por el moco cervical, que no viene de la glándula de Skin, ¿ok? Es Ah, ya. ese moco está relacionado directamente a la zona transicional, entonces no tiene una relación con eso, ¿ok? Ah, ya. Ok, ¿Con quién gracias. estaba hablando? Preséntense Con, Mel- para saber. con Melissa. Ya, Melissa. Ok, corazón. Muy bien. Gracias. Sigamos. Entonces, aquí en este gráfico ustedes ven lo que realmente es la vagina y si se dan cuenta, la paciente no les habla de la vagina como lo que realmente es la vagina, ¿ok? Ahora, ahí estamos haciendo un corte de la pared, si ustedes lo ven, de la pared posterior de la vagina. O sea, lo estoy viendo la paciente como si la estuviera cortando de arriba abajo. Aquí está la uretra, donde ustedes están viendo la flecha. Aquí está el clítoris y esta es la parte interna de la vagina. O sea, yo estoy mirando en este momento a la señora de pie. Ella está mirando en decúbito dorsal para que me entiendan. ¿Ok? Este es el tubo vaginal. Aquí se ve lo que es la pared de arriba de la vagina, o sea, le quitamos la parte posterior a la vagina aquí
estaría el ano de la señora, y aquí adentro ustedes ven una porción distal del cuello del útero. Entonces recuerden la vagina como un tubo con un orificio proximal y un orificio distal por el cual protruye el cuello uterino y que va a dar origen en la parte posterior a lo que es el fondo de saco de Douglas, y en la parte anterior va a descansar la pared vaginal anterior. Aquí lo podemos ver un poco mejor ya con la relación anatómica que ustedes conocen. Aquí ustedes ven la vejiga, la uretra, la vagina, aquí iría el cervix, aquí está el útero y aquí vemos nosotros el recto. Y aquí vemos el tabique recto vaginal, que posteriormente va a ser importante determinar para ciertas patologías como la endometriosis. Aquí un esquema un poquito más fácil de ver y más claro. ¿Ok? Estas son las relaciones anatómicas de la vagina. Aquí vamos a ver lo que es la vascularización de la vagina, que ustedes saben que está dada por ramas de la arteria vaginal, que son ramas de la arteria rectal media. A su vez, ven lo que es el sistema ácigos. Y aquí en este esquema lateral, que no me interesaba mostrarlo todavía, pero se alcanza a ver, alcanzamos a ver una de las relaciones anatómicas más importantes para nosotros los ginecólogos, que es la relación que existe entre el uréter, que es esta cosita amarilla que ustedes ven acá, con respecto a lo que es la arteria uterina. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando nosotros hacemos la histerectomía, muchas veces este útero está tan deformado, está tan desplazado, que nos puede llegar a proximar en el momento en que hacemos el corte de la arteria uterina, nos puede llegar a mostrar el uréter y podemos hacer una sección uretral, y eso es un problema quirúrgico importante para la paciente. Entonces, aquí vemos nuestro órgano maravilloso, como lo llamo yo, como es el útero. Es maravilloso porque ustedes saben que no tiene una medida más allá de los 7.5 centímetros en promedio en una mujer nulípara. Aquí puede llegar hasta los 9 centímetros en una multípara sana. Y este pequeñito nos da de comer a todos los ginecólogos obstetras. Ese pequeñito fue su habitación durante 40 semanas, algunos menos, algunos más. Y yo creo que es un órgano mágico porque es el que hace que las mujeres, claramente, a pesar de que ustedes saben, niñas, que son diferentes a nosotros y son superiores a nosotros, yo creo que en esto radica la mayor superioridad femenina frente al género masculino. Y no quiero entrar a debatir en esto, pero yo creo que el hecho de tener un útero ya per se es tener un milagro. Es un órgano tan noble, es un órgano tan importante y a su vez tan misterioso, que hoy en el mundo hay más de 15 trasplantes uterinos vigentes y hay más de 5 partos de mujeres trasplantadas de útero. Entonces, yo creo que si no fuera tan importante, no habría algún loco que se le hubiera ocurrido la posibilidad de hacer un trasplante uterino. Como ya les dije hace un ratito, tiene en las partes que ya les nombré, se ve el canal endocervical ahí, se ve el cuello, el cuerpo, el fondo, y se ve la relación que tiene con el ligamento redondo, con el ligamento, bueno, ahí no se ve el ligamento redondo, pero después se lo voy a mostrar. Se ve el ligamento uterovárico, se ve el mesosalpinx, la fimbria y se ven también las trompas de falopio. Esta es la relación que tiene el útero, ahí sí se ve el ligamento redondo, que es el que ustedes van a ver aquí abajito del número 7, que todo el mundo considera que es un ligamento de fijación, pero que no es es un ligamento de fijación. Básicamente está demostrado que es un ligamento básicamente de posicionamiento, más no de fijación. Para la fijación uterina tenemos otros componentes que después, cuando veamos alteraciones del piso pelviano, vamos a reconocer con mayor profundidad, pero no hace parte de los ligamentos de fijación. Solo posiciona el útero en la cavidad pelviana y no lo fija. A pesar de que todo el mundo decía que sí lo hacía, no lo hace. Para la fijación del útero tenemos otros complejos, como es el complejo útero-sacro cardinal, que también más adelante lo vamos a ver. Estas son las posiciones del útero. No sé si alguna vez ustedes han escuchado útero en anteroversoflexión, útero en retroversoflexión, útero indiferente, útero en anteflexión, etc. De eso se trata. La posición normal del útero es esta, es en anteroverso porque se va flectando hacia posterior. Flexión, este es un útero en anteversión o
o un útero indiferente, que algunos también llaman. Este es uno en anteflexión y este es en retroversión, es decir, el que se va hacia la parte posterior. Antes, algunos ginecólogos reconocían este tipo de variedades de posición uterina como patológicas. Incluso en algún momento se pensó en realizar cirugías correctivas de posición uterina, pero no determina alteraciones para la fertilidad de las mujeres. Lo que sí puede llegar a determinar es aumento de la dismenorrea, sobre todo en los úteros que tienen retroversoflexión, porque estos úteros, como ustedes lo ven en este gráfico, esta menstruación tiene que dar esta vuelta para poder salir hacia la vagina y salir posteriormente, y eso hace que el útero deba contraerse con mayor fuerza y pues que genere un poco más de dolor en el momento que llega la regla. También para el coito, para las relaciones sexuales puede generar algún tipo de problema, porque ustedes se pueden imaginar que en la penetración se va a golpear el fondo uterino, que igual con el movimiento puede generar cierto tipo de sensibilidad. Aquí estamos viendo los ligamentos uterinos. Entonces aquí esta gráfica es bastante bonita, es bastante decidora. Aquí en el número 1, como les había mostrado hace un ratito, está el ligamento redondo. En el número 2, el ligamento ancho, que se extiende desde la cara caudal del ligamento uterovárico y desciende hacia el lateral a través, fusionándose con lo que es el complejo útero-sacro-cardinal. Aquí estamos viendo el útero desde la parte de la dorsal de la paciente hasta la parte anterior. Aquí vemos la vejiga. Entonces, estos haces que ustedes ven acá son los ligamentos uterosacros. Ahí se alcanza a ver el útero sacro. Este es uno y este es el otro. Acá estaría el sacro y aquí estarían los uterosacros. Y más abajo, a nivel del cervix, encontraríamos el ligamento cardinal, el cervical, que son los que sí le dan sostén al útero, incluyendo también al suspensor, al ligamento ancho. ¿Hasta ahí hay alguna duda, muchachos? Bueno, asumo que no porque nadie me conversó. El ligamento propio del ovario, que es el que nosotros vemos aquí, que es el mesovario, y vemos también el útero ovárico, y aquí más abajo vamos a ver la hoja anterior del ligamento ancho. Aquí es donde yo les estaba hablando del complejo cardinal. Esto es lo que nosotros seccionamos y gracias a esto nosotros evitamos que hayan prolapsos tanto de cúpula, y esos son los complejos que empiezan a deteriorarse cuando el útero protruye a través de la vagina. Aquí lo que quería mostrarles era básicamente las partes de la tuba uterina, las partes de la tuba uterina, donde ustedes pueden ver la parte ismínica, la parte ampular y la parte infundibular y fimbrial de la trompa. Si nosotros cortáramos esta trompita, veríamos prácticamente como un epitelio ciliar, como una toalla parecida a las cilias intestinales, porque recuerden que este epitelio ciliar es el que se encarga de movilizar el huevo y el cigoto hasta que se implante aquí en el fondo uterino, un poco más allá del tercio medio. Aquí vemos las fibras uterinas, como ustedes se dan cuenta, que lo vamos a ver en la gráfica siguiente, con una distribución concéntrica. Aquí está lo que yo le llamaba el complejo útero-sacro, cardinal y vesicouterino. Y esta distribución de fibras musculares nos ayuda mucho cuando nosotros veamos lo que va a ser el determinismo del parto, a saber cómo explicar el triple gradiente descendente uterino, donde en el marcapasos que se queda ubicado acá en el cuerno, se desencadena un estímulo eléctrico que hace que haya una contractura uterina, una despolarización celular y que eso haga que este complejo de contracción sea generalizado en esa musculatura y nos permita generar un vector de fuerza suficiente para movilizar el ovoide fetal, que es en últimas lo que necesitamos para el parto. Doctor, Dígame, doctora. ¿en qué lugar se hace la cesárea? Cuando este útero es un útero no grávido. Cuando el útero está grávido a nivel del istmo,
se va a formar una parte que se llama segmento, que es más o menos a esta altura. Aquí abajo hay un anillo que se llama el anillo de Van't, porque piensa que si este útero, si yo doy un vector de fuerza acá y no tengo algo que me genere resistencia, pues la guagua saldría como un proyectil, ¿no es cierto? Entonces hay algo que genera resistencia que es el anillo de Van't. Por eso las fibras aquí se van haciendo concéntricas. No sé si se notan en el gráfico. Entonces aquí donde está mi flecha se hace más delgado porque este útero piensa que es como un globo que se está llenando de aire y aquí se hace más delgado. Estas fibras son un poco más delgadas y a este nivel se realiza lo que es la incisión segmentaria. Ahora, también, eso también debes saberlo, no es la única zona donde donde se puede realizar una cesárea. ¿Por qué? Porque si tú tienes un paciente prematuro, menor, bien chiquitito, va a ser muy difícil, porque ese útero va a ser también pequeño, hacer la incisión acá y que puedas obtener una buena aprehensión del feto. Entonces se puede hacer una histerotomía aquí, que es la que conocemos nosotros como histerotomía clásica, y es la que se hace a nivel sagital aquí en el cuerpo del útero. Muchas veces cuando uno se encuentra enfrentado a dificultades para extracción fetal y la incisión segmentaria no permite que saquemos la guagua, ya sea porque se nos fue a transversa o tenemos un tronco abandonado, hacemos una incisión segmentaria y una incisión sagital o corporal y, mejor dicho, imagínense un ancla para poder extraer ese feto. ¿Quedó claro, doctora? Sí, gracias. Bien. Entonces, eso con respecto a lo que es la morfología uterina. Aquí tenemos, esta parte quiero detenerme un poco más. Tenemos la vascularización arterial. Básicamente, este útero se da por las arterias uterinas, derecha e izquierdas, que dan ramas helicinas, vaginales, las ácigos de la vagina, la ovárica y la tubaria. Y a su vez el plexo venoso. Es muy importante que ustedes tengan clara la distribución de la arteria uterina. ¿Cuál es el origen de dicha arteria? Y aquí se lo soplé. Esta posición de la arteria ilíaca interna, que va por delante y está cruzada por el uréter y se cubre por el peritoneo en su parte intermedia, es importante relacionarla por lo que les estoy diciendo, porque es una de las que más, o sea, una de las intervenciones que más lesiona el uréter es la histerectomía. La arteria hipogástrica tiene una bifurcación medial que da la arteria ilíaca común, que es originada directamente a nivel del disco lumbosacro y desciende por delante del ala del hueso sacro. Cruza la línea terminal y se curva hacia abajo a través de la cavidad pélvica. ¿Por qué les nombró la arteria hipogástrica? Cuando una paciente tiene un sangrado uterino muy grande y nosotros queremos evitar hacerle una histerectomía de emergencia, podemos acudir a la ligadura de la arteria hipogástrica. ¿Cuál es el problema? Que como esta arteria no es una arteria única, sino es una rama, si nosotros nos confundimos y no ligamos la arteria hipogástrica, sino que la ligamos después de la bifurcación, podemos generar una isquemia del miembro inferior de ese lado con necrosis posterior. Entonces es importante conocer la anatomía arterial de toda la rama de la hipogástrica hasta la uterina para a su vez saber nosotros desde un punto de vista quirúrgico si podemos ligarla o no. A su vez, la arteria uterina cuando ingresa al útero, ustedes saben que da ciertas terminales nerviosas que para nosotros son fundamentales porque ellas van a ser las que van a nutrir a nuestro feto cuando esta mujer esté embarazada. Y ahí la arteria uterina, como ustedes lo ven, principalmente da la arteria arcuata, después de la arteria arcuata se dividen las arterias radiales, después las arterias espiraladas y por último lo que son las arterias rectas, que son las que van a entrar allí a lo que es el espacio endometrial, van a relacionarse después en la decidua y van a verse involucradas en lo que es la implantación placentaria y ahí nosotros vamos a comprender por qué el útero es un órgano tan vascularizado durante el proceso gestacional. Bueno, esto ya lo vimos, son las partes de la trompa de falopio, ahí se ve el ligamento, el mesosalpinx, también se ve el ligamento uterovárico, el mismo ovario, las fimbrias, lo que antes era llamado el pabellón de la trompa, y la ámpula e istmo. Ahí el corte que les había dicho de la trompa, con el epitelio cilíndrico, después con sus células ciliares,
qué es lo que se ve afectado en la motilidad de la misma y que después nos puede llegar a determinar lo que es los embarazos tubarios y ectópicos. Es importante que se aprendan la porción intramural de la trompa, que es donde se originan los embarazos cornuales, la parte ítmica, el infundíbulo y la ámpula. Eso es un poquito más de lo mismo, pero lo que les estoy mostrando ahí es el ovario y es importante que ustedes sepan la vasculatura del ovario. ¿Qué arteria irriga el ovario, doctores? Alguien que, a ver, tengo aquí a Daphne Reyes. ¿Cuál es la arteria que se encarga de darle la vascularización al ovario, Daphne? Em, ¿Cómo se llama esa arteria? Es fácil. ¿Ovárica? Ovárica, muy bien. ¿Y de dónde viene la arteria ovárica, doctora? ¿Es rama de qué? Depende del lado. ¿Sí? A ver, ¿quién dijo depende del lado? Melissa. A ver, ¿cómo así que depende del lado, Melissa? Explícame eso. Porque si es... Nicolás sopló por el chat. ¿Ya vieron? no. Bueno, Fue que no venía de, sí, venía de la aorta abdominal de algún lado, de la no, derecha doctora, está equivocada. o de la La izquierda arteria entonces, y la otra ovárica, viene de la arteria renal. no, la arteria ovárica viene de la aorta abdominal, doctora. Y es por eso que para nosotros es tan importante, porque ustedes saben el flujo sanguíneo el que lleva la arteria ovárica. ¿Ok? Ujú. Entonces no lo olviden nunca. Es súper importante eso. Obviamente que también tiene ramas de la uterina, pero no es la vasculatura principal. ¿Ok? Entonces mucho cuidado con eso, porque cuando nosotros estamos haciendo una histerectomía y ligamos el infundíbulo pélvico, que es un ligamento que contiene la vasculatura más importante del anexo o trompa ovario, estamos ligando la arteria ovárica. ¿Ya? Y entonces si nos queda mal ligada, esa señora en cuestión de minutos se puede morir. ¿Ok? El drenaje venoso es un poco más sencillo porque ustedes saben que va a la vena ovárica. A ver, alguien está chateando. Dice, eso es lo de uro en los hombres, lo que mencionaste de los lados y la vena renal. Lucas, dilo a viva voz mejor para que lo escuchen todos, ¿vale? Porque muchas personas no lo escuchan. Que eso lo conversábamos ayer en neurología, que era lo que mencionaba la Meli, quizás por eso se confundió. Sí, Lo de sí, los lados, sí, sí. de la Sí, vena sí, renal sí. y todo. Pero está bien, muchachos, o sea, eso me gusta, que generemos debate, está súper bien. Si no dicen las cosas, se llevan conceptos falsos y después nos equivocamos. Así es que está súper bien. ¿Ok? Prefiero que me interrumpan y que no me hablen por el chat. Sí, no. Ah, ya. Sí, no, tranquilos. Están autorizados para que me interrumpan, así es que tranquilos, ¿vale? Muy bien, muchachos. Entonces, ahí vamos a hablar un poco de la glándula mamaria. La voy a pasar bien por alto porque vamos a tener una clase específica de mama, pero básicamente ustedes ven ahí la arteria subclavia, después van a ver la mamaria interna, básicamente para que se hagan un esquema mental de lo que es la mama, cómo es la estructura de la mama, cuando hablamos de la fascia superficial, de la fascia profunda, cuál es el ligamento suspensorio de la mama, qué es la aureola, por qué la aureola es más oscura que la piel aledaña, qué es el pezón, por qué hay pezones, por qué tenemos pezones chicos, por qué tenemos pezones invaginados o retraídos, dónde se encuentra el músculo pectoral mayor, menor, cuál es la cadena ganglionar, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, muchachos? Aloha. No se tomen tan en serio el silencio. Bueno, Todo claro, doctor. esta Todo claro. clase yo creo que no va Yo para no- mucho, esta clase de verdad que no va para mucho, pero las otras clases ya van a ser, bueno, más entretenidas, no van a ser tan entretenidas, porque de verdad que no, o sea, la obstetricia es entretenida en el terreno de juego, como se dice. Si nosotros hubiéramos podido hacer la clase de parto, por ejemplo, con un fantoma para irles mostrando los agujeros de la pelvis para que cada uno de nosotros se midiera la conjugada vera, la conjugada transversal, etcétera, 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 hubiera sido más agradable, pero eso no lo vamos a poder realizar. Así es que